Sintonía de Vida se complace en presentar las sanas palabras. Señor, capacítame. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza. Para así poder sembrar tu palabra. Bueno, para comenzar, yo desearía, en primer lugar, situar bíblicamente al personaje del cual hablaré recién al final del mensaje en esta mañana. Y uno, al leer los evangelios, encontrará en dos de ellos, en Mateo y en Lucas, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mateo en el capítulo 1 y Lucas en el capítulo 3. Ahora, ¿qué es una genealogía? Es una lista de antepasados de una persona. Y al leer la genealogía mencionada por Mateo, ustedes van a notar que la misma menciona directamente a tres mujeres, a Tamar, a Rahab y a Ruth, y hace una mención indirectamente a Betsabé, la madre de Salomón. Y también Mateo, en el versículo 16, menciona a María, la madre de Jesús. De esas cuatro mujeres, de Tamara, de Ruth, de Rahab y de Betsabé, se puede extraer una enseñanza. Yo no voy a hablar de eso. Lo que sí voy a decir, que esas cuatro mujeres son dignas de una mención especial, como ejemplos de la gracia soberana, del favor soberano de Dios sobre la humanidad. Y los antecedentes de esas mujeres, exceptuando a Ruth, son terroríficos. Porque Tamar tuvo una relación incestuosa con su suegro, que era Judá. Rahab, la madre de Booz, el futuro esposo de Ruth, fue una prostituta. Ruth es la excepción, una mujer extranjera que vivía en un pueblo enemigo de Dios. Y Betsabé, una mujer adúltera. Y esas cuatro mujeres, con esos antecedentes, forman parte de la genealogía de nuestro Señor Jesús. Y yo pensaba, qué enseñanza para la iglesia actual, al ver esa clase de mujeres formando parte de la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. No es de extrañarse la elección de estas mujeres, porque Primera de Corintios dice que lo vil y lo despreciado del mundo escogió Dios para hacerle su hijo. Ahora yo me pregunto y me preguntaba, ¿será que como iglesia, no como iglesia local, sino como la iglesia del Señor, estamos preparados para recibir a prostitutas, para recibir adúlteras, homosexuales, borrachos, drogadictos, y pasen a integrar la nómina de miembros de la iglesia? ¿Será que estamos preparados para eso? Es para pensarlo. Es para pensar. Eso entre paréntesis. Continúo con el tema. Como yo dije, una genealogía es una lista de antepasados de una persona. Y en este caso la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana quisiera hablar concretamente de una mujer de esa genealogía. Quiero hablar de Ruth. Y a su vez de dos mujeres más que se mencionan en el libro de ella, que son Noemí y Orfa, ya que las tres mujeres representan tres tipos de creyentes. Y ténganlo por seguro que en alguno de las tres características de estas mujeres, cada uno de nosotros podemos estar ubicados. Por eso el mensaje que yo traigo esta mañana se denomina Tres mujeres, tres modelos de creyentes. Ahora, ¿por qué mencioné la genealogía? Porque Ruth tiene una característica especial.
era la bisabuela del rey David. Y David es una figura del Mesías de Israel. Y el Señor desciende de la línea de David. Ahí está. Esa es la línea sucesoria. El Señor Jesús desciende de esa línea sucesoria. ¡Qué bárbaro! Los antecedentes del Señor en su línea. Ascendencia, prostitutas, adúlteras, David que fue un asesino, un adúltero, todos formando parte de la genealogía del Señor, pero fueron rescatados por su poder, por su amor, por su misericordia, y pasaron a integrar la nómina en las Escrituras, nombres por toda una eternidad en la genealogía de nuestro Salvador. Y a veces nosotros tenemos tantos prejuicios como iglesia. Quisiera ubicarlos histórica y geográficamente en el libro. Ruth era una moabita, un pueblo enemigo de Israel. Y el libro de Ruth refleja una paz momentánea entre Israel y Moab. A diferencia del libro de Jueces, donde hay un conflicto entre los pueblos. Ahora, ¿quiénes eran los moabitas? ¿De dónde surgen? Y para dar respuesta tenemos que trasladarnos a Génesis 19:37. Y allí encontramos que de la relación incestuosa de Lot y de su hija mayor nace una criatura y le ponen por nombre Moab. Y de Lot y de su hija menor nace otra criatura, Ben-Amí, y es el padre de los amonitas. Dos reinos que están ahí ubicados de color naranja y color lila. Y dice la Biblia que los moabitas y los amonitas están hasta el día de hoy. Porque los habitantes de Amón y los habitantes de Moab, descendientes de esa relación incestuosa de Lot y sus hijas, formaron en la antigüedad dos reinos, el reino de Moab y el reino de Amón. Y en la actualidad forman parte del país llamado Jordania, donde estuvo Alicia Serratrice. Ahí en Jordania. La esencia de los jordanos nacen de estos dos pueblos. Yo quisiera que recuerden una cosa, que Moab era un pueblo enemigo de Israel, un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Y los sucesos que se describen en el libro de Ruth tuvieron lugar alrededor del año 1140 a.C. aproximadamente, en unas circunstancias muy diferentes a las actuales. No obstante, las enseñanzas y la advertencia de esos sucesos para la iglesia actual siguen vigentes. Y uno al estudiar el libro de Ruth puede aprender cómo en diferentes circunstancias de nuestras vidas de creyentes nosotros actuamos igual que Noemí, que Orfa o que Ruth. Igual, no hay diferencia. Como yo dije, la historia de Ruth ocurre alrededor del año 1140 a.C. Si ustedes después quieren leer los versículos en su casa, están en el capítulo 1 del libro de Ruth. Y dice el versículo 1 que era un tiempo en que gobernaban los jueces en Israel. Tiempo caracterizado por una degeneración moral, una degeneración espiritual, una degeneración religiosa. Había desunión nacional, había ataques extranjeros sobre la nación de Israel. Y la gravedad de esos días refleja el último versículo del libro de Jueces, que dice, Jueces 21-25, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Así termina el libro de Jueces. Y es curioso, porque cuando Moisés instruyó al pueblo en cuanto a la conducta que debía tener una vez que tomaban posesión de la tierra prometida, Moisés le dice en Deuteronomio
12:8, no harán nada de lo que hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece. 300 años después de esa advertencia, vemos al pueblo habitando en la tierra prometida y, según los últimos capítulos de Jueces, en un estado moral deplorable, marcado por la anarquía, marcado por la violencia, marcado por un abandono total a Dios. Nada nuevo bajo el sol. Esa decadente condición moral que estaba pasando al pueblo se debe a dos motivos. El primero, desecharon a Dios como rey. Y el segundo, cada uno hacía lo que bien le parecía humanamente. El pueblo de Israel se caracterizaba por negar la autoridad de Dios y una independencia total de Dios. Toda la miseria, toda la confusión que reina en el mundo actual, que reina en las naciones de la tierra, se debe exactamente a las mismas causas. El rechazo de la autoridad de Dios en las naciones de la tierra y la independencia del hombre de querer hacer su voluntad independientemente de lo que Dios proclama y anhela en su palabra. Todo el caos mundial es exactamente la misma causa que ocurrió al pueblo de Israel. Rechazar a Dios de los planes del hombre. Y la primera consecuencia directa sufrida por rechazar la autoridad de Dios, por rechazar la independencia de parte del Señor, fue el hambre que comenzó a padecer el pueblo de Dios. Dice el versículo 1 de Ruth, hubo hambre en la tierra, hambre en la tierra. Y muchas veces se echa la culpa a los políticos, de tal partido no importa, que es producto de su política de hambre. Pero la Biblia refleja que el hambre es consecuencia de la desobediencia de Dios y haber apartado. La primera consecuencia fue un hambre en la tierra. La misma tierra que tendría que haber producido leche y miel, según las promesas de Dios, vino a ser una tierra de hambre. Dios le había dicho que en esa tierra iba a fluir leche y miel. Y se convirtió en una tierra de hambre. Hubo hambre. Y Elimelec, esposo de Noemí, al no tener la fe suficiente, la fe arraigada en el Señor, buscó alivio en la tierra de Moab, llevando consigo a su mujer y a sus hijos. Esa situación era una prueba para Elimelec, y Elimelec significa mi Dios es rey. Y con ese nombre, con el significado de su nombre, va a buscar alivio en la tierra de Moab, una tierra donde, según Deuteronomio, el pueblo de Israel estaba totalmente prohibido mantener contacto con el pueblo de Moab. No tenían que tener contacto. Y leemos a continuación que Elimelec se fue. ¿Y qué dice el versículo? Lo más triste, se quedaron allí. Se quedaron allí. Fueron a buscar alivio a un lugar que era enemigo del pueblo de Dios. Y lo más triste es que se quedaron en territorio enemigo. En ese lugar de valles, en ese lugar de colinas, donde todo era muy atractivo, en ese lugar de pastoreo, los hijos de Dios van a buscar quietud, van a buscar reposo, van a buscar saciar el hambre. ¿Y qué encuentran? Tristezas y pérdida. Quisieron escapar de la tierra de Dios para no morir de hambre y fueron a los brazos
de la muerte de Moab. La otra cara de la moneda, hubo gente que se quedó en Israel a pesar del hambre. Y dice la palabra de Dios que Dios los visitó en su tiempo a las personas que habían quedado en Israel. ¿Cómo aplicamos todo esto en nuestra vida? ¿Cómo tratamos de resolver situaciones que Dios ha permitido en nuestra vida? ¿Dónde nosotros vamos a buscar solución cuando los problemas nos tapan la cabeza? ¿Buscamos la solución en Dios o buscamos la solución fuera de Dios? Vamos al campo del enemigo y buscamos ahí la solución. ¿Dónde buscamos la solución cuando hay problemas? ¿Nos quedamos en la tierra como hicieron el pueblo o actuamos como Elimelec? Vamos a buscar solución en los brazos del enemigo. Elimelec muere y 10 años después sus 2 hijos mueren. Se habían casado con 2 mujeres moabitas, enemigas del pueblo de Dios. Y a los 10 años de la muerte del padre, mueren los 2 hijos. Esos hijos tenían por nombre Malón, que significa débil y enfermizo, y el otro se llamaba Kelión, que significa débil y decaído. Y se cree, dicen los teólogos, que los nombres que le pusieron Noemí y Elimelec era por la desesperanza que ellos tenían y del futuro negro que ellos percibían. Entonces pusieron esos nombres sobre sus hijos. Débil, enfermizo. Noemí, privada de su esposo, privada de sus hijos a consecuencia de la muerte. El enemigo siempre trae muerte. Dice el Señor que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. El enemigo trajo muerte sobre Elimelec y sobre sus 2 hijos. Y la encontramos a esta mujer en una tierra extraña, sin marido, sin hijo, muertos. ¿Y qué hace esta mujer en ese momento crítico de su vida? Dice el versículo 6, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿Qué la impulsó a salir de Moab? Las buenas noticias que había escuchado en la tierra de Jehová. Porque el versículo continúa diciendo que oyó Noemí en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y salieron de Moab y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. El pecado, la desobediencia puede entristecer nuestros corazones, puede apartarnos del Señor, pero su amor, su fidelidad con cada uno de nosotros nos quebranta y nos conduce de regreso hacia Él. Ese es nuestro Dios, es misericordioso. Dios no se olvidó de Noemí. El amor y la misericordia estaba sobre ella. Y ese amor, esa misericordia, esa provisión de pan en la tierra prometida, nuevamente las hace volver a los brazos del Señor. Y lo más llamativo encontramos en el versículo 21 que Noemí dice, yo me fui. Un alma restaurada por Dios asume toda la culpa y asume toda la responsabilidad de haber pecado contra Dios. Nosotros leemos en la palabra que en realidad fue Elimelec el que tomó a su esposa y tomó a sus hijos y partieron para Moab. Pero ¿qué pasa? Ella asume la responsabilidad de que fue ella la que se fue a la tierra de Moab. Una mujer que reconoció y que no buscó justificar su pecado, su culpa delante de Dios, echándole la culpa a su esposo. Ella asume la responsabilidad. Y así tenemos que ser nosotros como cuando aceptamos al Señor. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad.
Porque la causa de nuestro alejamiento de Dios no se encuentra en nuestro fracaso espiritual. La causa de nuestro alejamiento no se encuentra en los demás, no se encuentra en la iglesia, no se encuentra en ningún lado. La causa de nuestro alejamiento de Dios se encuentra en nosotros mismos. Si somos conscientes, vamos a reconocer, porque nosotros decidimos alejarnos de Dios cuando algo no nos gusta, no nos alejan las circunstancias. Nosotros tomamos la decisión de alejarnos del Señor. Y eso es lo que se ve en la palabra que dijo Noemí. Yo me fui. Ella se reconoce como que desobedeció a Dios. La historia de Noemí nos muestra las aflicciones del creyente, que se aparta del camino, se aparta de la gracia del Señor. Pero Dios lo restaura, Dios la restaura. Miren, le digo algo entre paréntesis. Muchas palabras en la Biblia comienzan con re. Y esa palabra re describe acciones de Dios. Ténganlo presente. Cuando usted encuentra la palabra re, significa acciones de Dios. Porque Dios es el que restaura, Dios es el que regenera, Dios es el que retribuye, Dios es el que redime, Dios es el que restaura, Dios es el que recompensa, Dios es el que resucita, Dios es el que nos redime. Son todas acciones de Dios que hace a favor del hombre pecador. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Dios la restauró. Vayamos a la otra mujer, a Orfa. Ella nos muestra el lado opuesto. Nos muestra el caso de un creyente, entre comillas, que no tiene un vínculo real con Dios y su pueblo. ¿Saben lo que significa Orfa? Orfa significa cerviz. Y de ahí se toma la expresión duro de cerviz. Y Orfa también significa testarudo. Una persona testaruda, una persona dura de cerviz. Viene el término del nombre de esta mujer. Y al casarse con uno de los hijos de Noemí, uno puede imaginar que Orfa aceptó al Dios de su esposo, aceptó al Dios de su suegra, al igual que Ruth. Se expuso a las enseñanzas de Ruth sobre ese Dios. Pero ¿qué pasó con la fe de Orfa? Vemos en el versículo 7 que comenzó a caminar el camino de Dios junto a su suegra y junto a su concuñada. Parecería que Orfa había dejado atrás su vida anterior, había dejado atrás su vida pecaminosa, su vida en esa tierra de dioses. Parecería, y comenzó a caminar hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Dios. Y al comenzar a caminar, comienza la prueba. Porque se le presenta la oportunidad de regresar a su tierra, de regresar a sus dioses, de regresar a su pueblo. ¿Y qué hace? Besa a su suegra y desaparece. La Biblia no registra más nada de Orfa. La fe de Orfa tenía, como dice Pablo, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A Orfa le faltaba lo más importante, una fe genuina en el Dios de Israel, una fe verdadera. Jesús dijo: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y se ve que en el corazón de Orfa estaba su tierra, estaban sus dioses, porque ella decide alejarse del camino de Dios y volver a su tierra, volver a sus dioses. ¿Cómo se aplica la vida de Orfa? ¿Cómo actuamos en el momento de prueba?
¿Abandonamos nuestras convicciones como hizo Orfa? ¿Abandonamos nuestra fe hacia Dios? ¿Abandonamos el camino de Dios cuando las pruebas son difíciles aparentemente de soportar? ¿Abandonamos el camino o seguimos? Y vayamos a Ruth. Ella brilla en toda la historia. Porque después de escuchar el consejo de Noemí para que se vuelva a su pueblo, porque Noemí le dice a las dos, yo ya soy vieja, vuélvanse cada una a su pueblo. Ruth toma una decisión trascendental de unirse al pueblo de Dios. Ruth significa la compañera fiel. Y dice Ruth en los versículos 16 y 17, capítulo 1, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Y esto es lo más impactante. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea que la enseñanza de Noemí hizo raíz en el corazón de Ruth, no en el corazón de Orfa, porque ella le dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ella entendió, fue una conversión genuina, no de arriba. Y Ruth provenía de un país pagano. Ruth provenía de Moab, una tierra llena de dioses, de incesto, de un montón de barbaridades. Pero ella abrazó la fe verdadera y al tomar esa decisión de seguir al Dios verdadero, también decidió cuidar a Noemí, permanecer en esa situación difícil y caminar con ella. Se puede ver en Ruth una fe genuina, una fe de obediencia, de sacrificio, de esfuerzo, de fidelidad a Dios. Distinto a la fe de Orfa. Y el camino de Ruth, si ustedes comienza a transitar en compañía de una anciana triste y desolada. Ese es el principio de la historia de Ruth. Comienza a caminar así. Y pasa el tiempo y al final esa mujer se convierte en la esposa de Booz. Y algo más trascendente todavía, el nombre de ella quedará registrado por toda la eternidad en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Orfa eligió el mundo, eligió los placeres, eligió la vida camino ancho y pasó al olvido. Comenzó a transitar el camino de Dios y eligió el camino ancho. Desaparece de la Biblia, no se la menciona más. Ruth, en cambio, rechazó el mundo y pasó a tener honor, gloria y estar en la genealogía de nuestro Señor. En general, la cultura evangélica se asocia al libro de Ruth exclusivamente al romance y al matrimonio. Sin embargo, tiene un significado mucho más profundo. Porque la historia de Ruth es una historia de conversión real, servicio fiel, encuentro con el Redentor y la redención final de parte de Booz. Ustedes saben que en la Biblia, cada libro hay un tipo de Cristo. Y en el libro de Ruth se lo asocia a la figura de Booz con Cristo. Porque Booz es el que la redime, la rescata, la restaura de esa situación. Y es lo que hizo nuestro Salvador. Nos rescató, nos salvó, nos redimió, nos dio vida eterna en la tierra prometida, que es el cielo. Booz representa la figura de Cristo. Ahora la pregunta final que yo les quiero hacer. ¿Qué tipo de creyentes somos? ¿Somos como Noemí, que ante la prueba nos alejamos, buscamos solución a otro lado? ¿Somos como Orfa? Viene la prueba
Si te he visto no me acuerdo a la iglesia. ¿O somos como Ruth, que a pesar de las pruebas, de las dificultades, permanecemos en la iglesia, permanecemos en oración? ¿Qué tipo de creyente es usted? Dios quiera que usted sea como Ruth. Que no sea como Orfa, que comenzó el camino del cristianismo profesando piedad, profesando fe, y termina regresando al mundo. O es como Ruth, a pesar de las luchas, de las dificultades, nuestro caminar va acompañando la salvación que el Señor nos dio. Si usted anda con el Señor y ha sido como Noemí, no se siente que ante la prueba fue a buscar solución otro lado, pero hoy está aquí. No se sienta culpable. Dios es un Dios que restaura. Pídale perdón, Dios va a perdonarle. Lo importante es que usted esté formando parte del cuerpo, porque Dios es el que lo va a restaurar. Dios es el que lo va a dar la redención que usted necesita. Y si usted como Orfa que está en la iglesia, pero estoy un pie acá y un pie allá. Cualquier cosita, voy para allá y dejo esto. Dios no permita que usted sea como Orfa, que está en la iglesia, pero la mitad de su corazón está allá. No se condene. Dios restaura, Dios perdona, Dios lo sana. Y si usted es como Ruth, dele toda la gloria, toda la honra al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque Él lo está sosteniendo, el Señor lo está guardando, el Señor lo está cuidando. Él merece toda la gloria, toda la honra, porque si hoy estamos aquí con problemas, con luchas, con tristezas, con bajones, si hoy estamos aquí es porque Dios nos cuida con su amor, con su misericordia, con su Espíritu Santo nos da fuerza y Él se merece toda la gloria y toda la honra. Es por Él que estamos aquí. Es por Él. Nosotros no somos nada sin Él. Él nos amó desde la eternidad hasta la eternidad con un amor eterno. No somos nosotros, es Él el que nos sostiene. Él se merece toda la gloria. Vos, Ruth y Noemí ya le están cantando al Rey. Están en la presencia de Dios. ¿Será que nosotros le acompañaremos en algún momento a vos, a Ruth y a Noemí allá adorando a nuestro Dios? Esperemos que sí, permanezca como Ruth en la fe, permanezca en el cuerpo de Cristo para que un día nos encontremos con ellos y todos juntos demos gloria a nuestro Dios. Ellos ya están en la presencia del Señor. Sigamos su ejemplo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Sintonía de Vida tuvo mucho gusto en presentar las sanas palabras. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza.